Bueno, buenas noches. Es realmente un gusto participar de este encuentro en representación de mi fuerza política del Frente Amplio. Voy a ir muy rápido porque tenemos mucho material para presentar y el tiempo es escaso. La primera pregunta es, bueno, ¿por qué mantener y profundizar la política practicada hasta estos dos periodos de gobierno? ¿Sí? Ese entiendo yo que es el principal desafío en este momento. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar por los resultados económicos y sociales. Uruguay tuvo un periodo de crecimiento económico muy fuerte, un 5,5% en el promedio de los últimos 10 años, creció por encima de la región sistemáticamente y logró nuevamente ubicarse en el primer lugar de los países del Mercosur y de América Latina. Por otro lado, tuvo un... Disculpe, tuve un problemita. Como está la versión PDF es más complicado. Por otro lado, el aumento de la inversión fue extraordinario en el periodo, alcanzando 24%, aproximadamente 10 puntos más que el promedio del periodo anterior y en parte explicada por la inversión extranjera directa. También se generó un aumento más que significativo en la productividad total de los factores, la productividad de la economía y en el crecimiento agregado. O sea que tuvimos un crecimiento económico con inversión, tenemos un crecimiento... Es demasiado sensible esto. Tenemos un crecimiento con un fuerte dinamismo del empleo y el empleo de calidad, mayor formalización, mejores condiciones de trabajo, y eso es un aspecto que también se diferencia este periodo del periodo anterior. Y finalmente tenemos una mayor redistribución de los ingresos, mejora de los indicadores sociales, mejora del indicador de Gini y un mayor aumento de la clase media, la cual aumenta significativamente en los últimos años. Es decir, el panorama es muy auspicioso en materia de resultados económicos y sociales. Ahora bien, no hay consenso en cuanto al rol de las políticas públicas en este proceso. Ya por algunas expresiones que se han dado en esta mesa, bueno, hay evaluaciones que dicen que si vivimos en una fiesta, que desaprovechamos una oportunidad histórica para solucionar problemas de corto plazo. Como planteaba Alfie, también hay una visión que dice que no se hicieron reformas en el Uruguay en este periodo y que por otra parte aprovechamos el viento de cola, un fenomenal viento de cola que tuvimos en este periodo. Respecto a este último punto, creo que si bien el escenario internacional fue favorable, hay que tener algunos aspectos en cuenta. Uruguay no tuvo una ganancia en términos de intercambio como otros países de la región. Atravesamos la peor crisis de los países desarrollados desde la Gran Depresión. Desde hace 3 años venimos sufriendo la desaceleración de las economías vecinas. Enfrentamos barreras proteccionistas de Argentina, de todo tipo y color. Si bien hubo un escenario de abundancia de capitales, en otros periodos Uruguay no aprovechó esas abundancias de capitales y en este periodo sí se aprovecharon. Y por otra parte, la tasa de interés, si bien fue muy baja a nivel internacional, también fue muy bajo el riesgo país, que es un componente interno del país. Se hicieron un conjunto de reformas estructurales que creo que son fundamentales para el crecimiento con equidad. Se reducieron las vulnerabilidades, la reforma impositiva, el régimen de promoción de inversiones, una supervisión y regulación del sistema financiero, fortalecimiento de bancos públicos, rediseño de políticas sociales, reformulación de política de vivienda, reformas del mercado laboral, mayor formalización, creación de la agencia de innovación, cambio en la matriz energética y el último reforma estructural, la que estamos implementando, la inclusión financiera. ¿Cuál es el desafío del país? Bueno, el desafío del país de la política económica es básicamente mantener los equilibrios macro, la estabilidad el clima de negocios, pero profundizar en las políticas activas que fomenten el cambio estructural, que ya lo estamos registrando. Hay un cambio en la matriz productiva y es necesario seguir profundizando ese cambio a través de un proceso de continuar atrayendo inversiones, sesgándolas cada vez más hacia los objetivos principales de desarrollo y también
como bien plantea el programa del Frente Amplio, con una agenda pro competitividad y de transformación productiva que implique la coordinación entre todas las agencias que actualmente el Uruguay cuenta para desarrollar el sector productivo. La posición fiscal y financiera del Estado uruguayo es sólida, es la mejor de las registradas en las últimas administraciones. El déficit es un poco más alto de lo previsto, pero el nivel de endeudamiento neto es muy bajo y se sobrecumplieron las metas de endeudamiento neto en el presupuesto nacional, es decir, que está menos del 25%, como estaba previsto inicialmente en el presupuesto. Hay una buena posición de Uruguay en la comparación internacional, no solo con países desarrollados, que están, todos sabemos cómo tienen las cuentas públicas, pero también con la región. Uruguay compara favorablemente y tenemos la mejor calificación crediticia en la historia, que por algo será. Es decir, Uruguay presenta un déficit absolutamente manejable que no cuestiona la sustentabilidad fiscal. Acá no vamos a profundizar en esto, pero los ejercicios de sostenibilidad de la deuda, que surgen de manuales simples de economía, si uno trabaja con los parámetros de crecimiento esperado del producto, de tasa de interés real, de nivel de endeudamiento neto, que para nosotros es la variable relevante, nos permite afirmar que estamos en una senda sostenible, es decir, que la deuda neta se va a mantener estable con esta situación actual fiscal en los próximos años. No hay necesidad de ningún tipo de ajuste por este concepto. Y esperamos una reducción del déficit en los próximos años por varios factores. Primero, que el 2015 repite el presupuesto del 2014 por norma constitucional. Por otro lado, van a finalizar un conjunto de proyectos de inversión de las empresas públicas. La partida de intereses se va a ir reduciendo sistemáticamente. Y por otro lado, pensamos que a medida que la inflación vaya bajando va a haber un margen para ir recomponiendo gradualmente el resultado de las empresas públicas. Un tema que ha estado en campaña es qué capacidad hay de redistribuir el gasto a nivel del sector público. La afirmación que hacemos es que es muy acotado. ¿Por qué? Porque buena parte del gasto es endógeno, es decir, aumenta independientemente de las decisiones de política económica, gasto no discrecional, que es el 60% del total del gasto, pasividad, seguro de enfermedad, maternidad, asistencia a FAPS, seguro de desempleo, etcétera. Son todos gastos que no están bajo el control del gobierno, y hay un gasto discrecional que es el 40% del PIB. Y de ese gasto discrecional, buena parte se lo llevan los llamadas prioridades presupuestales, que SANEP hace, el MIDES y el INAU, el Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte y Ministerio de Vivienda. Es decir, salvo que alguien empiece a recortar recursos en estos ministerios, la eficiencia de gasto seguramente vaya por mejor uso de esos recursos, pero nadie pensaría en reducir ahí. Quiere decir que queda una bolsa de aproximadamente un 2% del PIB en temas de gasto público, donde sí se puede trabajar, y bienvenidas son las medidas de relocalización y eficiencia de gasto, pero sobre ese nivel. Las propuestas de los partidos de oposición son realmente preocupantes en materia de más aumento de gasto y menos recaudación. Acá estamos presentando un ejercicio que hicimos en cuanto a cuáles son los costos que tienen el programa, en este caso del Partido Nacional, que prevé un gasto en asentamientos para eliminar los asentamientos de 200 millones, creación de 120 CAIF, asignaciones familiares, extender el beneficio de asignaciones familiares, es decir, hay 300 millones de aumento de gasto, y hay reducciones de impuestos muy importantes, eliminación del IAS, modificación del IRPF, etcétera, etcétera, también por 300 y algo de millones. Más un conjunto de propuestas que no están cuantificadas, pero también son muy importantes, como aumento salarial docente y policías, creación de Guardia Nacional, plaza de deportes, creación de minicárceles, escuela de tiempo completo, ciudad universitaria, shock de infraestructura vial y portuaria, reducción de brecha salarial del personal médico y no médico, más presupuesto para la AMI, es decir, un conjunto de medidas de aumento de gasto muy importantes. Y también otras posibles reducciones de impuestos, como son reajuste de la tasa básica del IVA, baja de aportes patronales del sector manufacturero, etcétera, etcétera. La propuesta respecto a lo que está en el programa del Partido Colorado, y creo que hicimos una interpretación lo más conservadora posible, es inclusive más ambiciosa en lo que es aumento del gasto. Una propuesta que mencionó el candidato a la presidencia, el aguinaldo del jubilado, 144 millones de dólares, 40 plazas de integración social. Estos costos que tenemos acá los tenemos calculados en base a los costos efectivos que están teniendo los programas que ahora el gobierno está implementando.
se plantea duplicar las escuelas de tiempo completo, crear liceos de tiempo completo, CAIF, centros de adulto mayor, 3.000 becas de posgrado, duplicar la inversión en vial, etcétera, etcétera, más también un conjunto de acciones que no están cuantificadas. Por lo tanto, ahí hay y del lado de los impuestos también hay un paquete bien expansivo, aumento del mínimo no imponible en 10 BPC, ahora está en 7, estimamos que eso es una pérdida de recaudación de 250 millones de dólares, más otro conjunto de acciones, reducir tarifas eléctricas, de gas, etc. Es decir, el panorama, creo yo que, mirando lo que son los programas de los partidos de la oposición, son bastante complicados de implementar y no quisiera ser ministro de Economía en esa posición, teniendo que decirles que no a la mayoría de las propuestas que están planteadas en cada uno de esos programas. Creo que hay planteos contradictorios en cada uno de los programas. Por un lado se habla de situación fiscal insostenible, pero por otro lado se dice que hay un paquete de baja de impuestos y aumento de gastos. Por otro lado se habla de mejora de competitividad y sinceramiento cambiario, pero por otro lado se quiere reducir la inflación. Se quiere reducir la inflación, pero se aumenta el gasto público, que en la visión es uno de los componentes principales para aumentar la inflación. Se quiere reducir el costo país, bajando las tarifas públicas, pero sin embargo también se quiere y se pone como fuente de financiamiento una mejora del resultado de las empresas públicas. Y esto no se logra con eficiencia de ninguna forma, se logra con aumento de las tarifas públicas. Finalmente se quiere reducir el déficit fiscal y se prevé en todos los programas un shock de infraestructura. Es decir, yo lo que creo que es una buena carta de los Reyes Magos. Es posible que en un escenario de la economía creciendo al 10% se pueda cumplir, pero en un escenario donde la realidad es muy diferente, creo que va a generar realmente frustración en los uruguayos porque no se va a poder cumplir las propuestas planteadas. ¿Cuáles son? ¿Cuánto tiempo me queda? 7 minutos. ¿Cuáles son los principales desafíos que entendemos de largo plazo que enfrenta la política económica del nuevo gobierno? El primer desafío es el desafío de mejorar la infraestructura. Ahí escuché en algunas oportunidades que no se hizo nada en materia de infraestructura, eso es muy falso. Se priorizaron inversiones. La prioridad de estos gobiernos fue básicamente en energía, porque era el cuello de botella más acuciante. El gobierno del Frente Amplio encontró una situación dramática en materia energética. No se habían hecho inversiones, no sé si era por 20 años, 15 años, porque se apostaba a Argentina, pero se tuvo que hacer una inversión muy fuerte. Se podría enumerar todas las inversiones que están planteadas y se hicieron, pero se logró reformar la matriz energética y lo que es fundamental, que es una también reforma creo estructural, reducir el costo de generación eléctrica futuro, que es un componente fundamental de la estructura de costos de las empresas. Y se logró también la diversificación de la matriz energética. También se hicieron inversiones muy fuertes en comunicaciones, por más que pueda haber una visión crítica de lo que es Antel, pero lo que es cierto es que Uruguay está en los top 10 o top 20 del mundo en lo que es velocidad de banda ancha, móvil, y hay una evaluación muy positiva a nivel internacional de la posición uruguaya en materia de telecomunicaciones. La telefonía móvil es un elemento clave, hay estudios que lo prueban. La telefonía móvil es un elemento clave como propulsor del crecimiento económico. Es una de las innovaciones más grandes que permite mayor ganancia de productividad, mayor crecimiento económico, y ahí es muy bueno que Uruguay esté bien posicionado. En el puerto algo parecido. Si estamos en las inversiones del puerto más altas de la historia en valores constantes, podemos apreciar ahí que durante buena parte de los 90 y hasta el 2005 las inversiones en el puerto prácticamente no existieron, y ahora estamos haciendo un conjunto de inversiones bien importantes para la situación del puerto de Montevideo, del puerto de Nueva Palmira, etcétera. La situación de materia de ferrocarril, es cierto, hubo una demora muy importante. Fue muy difícil implementar el proceso de reestructuración de AFE y las inversiones en infraestructura, pero ahora estamos encaminados, estamos en plena ejecución de los proyectos FOSEM. Tenemos 360 millones de dólares comprometidos de inversión
entre lo que ya se hizo y lo que se va a hacer, en un conjunto de líneas, la línea principal de Rivera a Montevideo, las líneas que van a Fraiventos, a Salto, una particularmente, el ramal a Fraiventos que se piensa hacer con PVP y que se está avanzando para tener la licitación en los próximos meses. Obviamente que compartimos el diagnóstico de que el principal desafío es la infraestructura vial. ¿Por qué? Porque el tránsito creció muchísimo más que el producto y el nivel de inversiones, si bien fue muy alto, récord de la historia, pero no acompañó el crecimiento de la demanda. Por lo tanto, ¿cuáles son los grandes desafíos en materia de infraestructura? Hay que hacer más inversiones presupuestales, hay que concesionar tramos de mantenimiento de rutas a la CBU, con financiamiento de organismos internacionales, hay que revisar las leyes de PPPs para hacerlas más ágil e impulsar proyectos desde la administración contratante. Hay que fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública, esto es un elemento clave a futuro, creo que la institucionalidad está creada, pero es necesario evaluar los proyectos de rentabilidad, la rentabilidad social, la rentabilidad privada de cada proyecto de inversión de las empresas públicas y establecer prioridades sobre cuáles son las inversiones que se van a realizar y cuáles no. Y hay que explorar nuevas modalidades de financiamiento, por ejemplo, lo que está haciendo ahora la UTE con el mercado de valores, la Bolsa de Montevideo, en cuanto a la participación del sector privado en emprendimientos de energía eólica en asociación con UTE. Desafío de la educación. Mucho se dice que se tiraron recursos sin resultados. Bueno, ¿en qué se destinaron los recursos? Y estos son resultados. Estos son resultados. Se logró expandir la oferta educativa. Más CAIF, más escuela de tiempos completos, expansión de la UTU, ampliación de la oferta de carreras universitarias, desarrollo de la universidad en el interior del país, creación de la UTEC. Cosas bien concretas, logros concretos. Mayor cobertura, aumento de cobertura en primera infancia, aumento de cobertura en educación media, aumento de cobertura en UDELAR, especialmente en el interior del país. Más equidad, programas que se financiaron con esos recursos, ampliación tiempo pedagógico en contextos críticos, incorporación de la educación física en todas las escuelas, ampliación de la enseñanza del idioma inglés, desarrollo de programas de inclusión educativa, un conjunto de nuevos programas, tránsito educativo, maestros comunitarios, aulas comunitarias, compromiso educativo, jóvenes en red, etc. Y también obviamente que se financió un aumento del salario docente que era realmente escandaloso el nivel que tenía antes de cuando se asumió en 2005. Estaba pegado al salario mínimo nacional. Si uno lo mira a precios constantes de ahora, el salario real en ese momento, en enero del 2005, eran 10.000 pesos, 10.889 pesos. Ahora pasó a ser 17.848, maestro grado 1, 20 horas. Es un 64% de aumento real. Algo similar, inclusive más acentuado para los maestros de escuela de tiempo completa, y se financió también el pasaje a grado. ¿Qué queda por hacer? Queda invertir más recursos, y acá sí todos los partidos hay consenso en que se requieren más recursos para aumentar la cobertura en la educación inicial, 2 y 3 años, aumentar tiempo pedagógico, especialmente en las escuelas de contextos más desfavorables, seguir mejorando el salario real de los docentes con un régimen de incentivos, que es también una ausencia que se debe encarar como un desafío para los próximos años, desarrollar la educación media tecnológica y técnica y seguir avanzando en la expansión de la educación terciaria, especialmente en el interior del país. Desafío de la reforma del Estado, un tercer desafío que creemos que es importante para los próximos años. La reforma del Estado no se hace de un día para otro, se han dado pasos puntuales que hay que reconocerlos. Se reformó el Estatuto del Funcionario Público, se creó la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales, el ingreso del Estado se hace por concurso a través del programa Uruguay Concursa, programa de gobierno electrónico, después vamos a hablar del mismo, avance del sistema de expedientes y firmas electrónicas, se implementó por primera vez un sistema de retribución variable en las empresas públicas, se revisaron los vínculos contractuales y se aprobó la ley de acceso a la información pública. Y se empiezan a ver resultados, a pesar de que hay una visión medio pesimista sobre la situación del Estado. Según un informe del gobierno electrónico, y dame 2 minutos, el Uruguay está muy bien posicionado en gobierno electrónico, en el primer lugar de América Latina, el 14 a nivel mundial. Somos líderes en gobierno electrónico y somos líderes en la modernización de los organismos de recaudación.
DGI, BPS, aduana. Hay un informe del Fondo Monetario que ha seguido muy de cerca esta reforma, que plantea las fortalezas del proceso de mejora de estas instituciones, que creo que es un ejemplo de reforma del Estado. Y creo que también hay un aumento de empleados públicos, pero ese aumento de empleados públicos que se ha mencionado en la prensa ha estado sesgado totalmente en lo que son las necesidades y las prioridades de los uruguayos. Es decir, el aumento de la educación, el aumento de policías en las calles, el aumento de empleo en el Ministerio de Salud Pública, en el MIDES, en el INAU, a pesar de que estamos hablando de vínculos laborales y no de personas, pero evidentemente el aumento de los vínculos laborales estuvo sesgado en los lugares donde se precisa mayor gente para atender los problemas que enfrentamos. Desafío, y termino, desafío de inserción internacional. El Frente Amplio reafirma la pertenencia al Mercosur como una prioridad, tiene un papel insustituible en nuestro desarrollo, en nuestro modelo de desarrollo. Las barreras para las exportaciones de la región serían aún mayores sin el Mercosur. Creemos que es muy difícil que Uruguay pueda lograr resultados para su oferta exportable fuera en negociaciones bilaterales de Uruguay, un país de 3 millones de habitantes, con países mucho más grandes o áreas económicas mucho más grandes. Y por lo tanto, el Mercosur es el instrumento que consideramos válido y que hay que fortalecerlo. ¿Cómo se fortalece? Ajustes en algunos objetivos e instrumentos teniendo en cuenta la realidad. Solución de controversias, que es la solución de controversias es un problema que tiene el Mercosur ahora. Tenemos que consolidar diversos instrumentos que nos han favorecido a Uruguay, como es la admisión temporaria, el arancel de bienes de capital y de alta tecnología, todos que nos permiten tener un nivel de apertura efectivo bien importante, y por lo tanto hay que consolidarlos a nivel del Mercosur. Y también hay que propiciar la negociación con terceros del subconjunto de miembros, es decir, flexibilizar las formas de negociación a los efectos de que no sean solamente los 4 o 5 países que negocien conjuntamente, sino que debajo de un paraguas común se pueda negociar entre diferentes grupos de países. Dejo por acá, disculpen que me pase el tiempo. Muchas gracias.